a hacer un grupo de piezas que actúen como escultura, ¿no? Que interaccionen entre ellas, que tengan diferentes inclinaciones y diferentes terminaciones. Que vamos a hacer lo mismo de ayer con mejores condiciones. Eso es Bo. En mi opinión, la mejor madera que existe. A ver. Bueno, voy a desbastar la pieza. Utilizo una gubia de desbastar un poco diferente a las que se suelen usar por ahí. Es más plana y tiene mucho más ángulo en esta parte, ¿eh? Corta mejor y también es para desbastados suaves, digamos. Si hay un tronco muy regular, es mejor irse a por una gubia que sea más sólida que esta. Esta corta mejor, pero es para cosas suaves, ¿no? Y además este afilado yo lo utilizo porque con el afilado normal tienes que tener el codo en tensión, y esta gubia lo que hace es que puedas trabajar con ella abajo, que es mejor para la tendinitis, ¿no? Tienes menos tendinitis, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a desbastar la pieza y a preparar un agarre poco a poco. Bueno, vamos a preparar un agarre.
Bueno. En el tipo de pieza que vamos a hacer, hay que tratar de no coincidir con el corazón de la pieza, porque está normalmente hueco o casi hueco, con madera menos estable, ¿no? Entonces es mejor dejarlo coincidir fuera, que nos lo quitemos de en medio. Se podría hacer sin el agujero, pero facilita mucho el trabajo el tener el centro quitado, ¿eh? Bajamos un poco la velocidad. Bueno, listo. Bueno. Voy a hacer una forma hueca aquí y trabajar con toda esta masa todavía en la pieza para que no tenga vibraciones aquí o las menos posibles. Bueno, este corte que voy a hacer ahora es un corte de afeitado y lo que sirve es un poco para limpiar esta parte, dejarla mejor. Se trabaja siempre con el ala enfrentada a la pieza y con el mango bastante abajo, todo lo que se pueda.
Es casi rozando la pieza nada más. Bueno, y voy a empezar a vaciar. Para vaciar una pieza hay que llevar un cierto orden. No se puede empezar a sacar material de toda la pieza porque perdemos referencias. Hay que ir trabajando por secciones. Lo primero que voy a hacer es vaciar 2 centímetros aquí. Y cuando los tenga voy a seguir hacia abajo otros 2 hasta que me encuentre con el final de la pieza. Es probable que en vez de una de estas herramientas, que son bastante cómodas para vaciar, en este tipo de formas tan húmedas y tan mojadas, casi es mejor vaciar con la gubia normal, ¿eh? Voy a trabajar con este ala y digamos, si fuese un reloj esto, a las 2 menos 10, donde quedaría a las 10, es ahí donde voy a utilizar la gubia, donde voy a apoyar. Siempre hay que hacerlo muy delicadamente para intentar que no se mueva la pieza. Bueno, me trajeron este invento ayer, que es la versión transportable de un compresor de aire y nos sirve muy bien para vaciar la pieza. En el Decathlon, en la zona de colchonetas, por lo visto. Voy a probar un poco con esta herramienta, que es algo más rápida. Se trabaja en el centro, en el eje, y con movimientos cortos hacia adelante y hacia atrás. Siempre apoyada en el antebrazo. Bueno, es una lamparita de costurera, que son muy prácticas, muy baratas, cuestan como 10 euros así en Amazon, y la puedes colocar donde quieras, así que es bastante práctica para llevarla con el torno.
Siempre que vaciéis una pieza hay que olvidarse de la prisa. En cuanto corres, desastre. Hay que ir despacio y tranquilo. Y siempre es necesario un soplador, porque imaginaros una pieza grande, vaciada por un agujero también pequeño, y no con esta herramienta, sino con esta, por ejemplo, que es muy eficaz, pero esta hace viruta. No es como esta, que te hace un poco de polvo, que puedes fácilmente sacarlo. Si utilizas esto, al final necesitas aire o una especie de invento que puedas meter y tirar con un tenedor o algo parecido. Este es un afilado tradicional irlandés, se llama, ¿eh? Yo siempre asiento el filo, no porque sea necesario, porque probablemente ahora cortase más la herramienta que sin asentar el filo, pero duran menos el afilado. Entonces conviene dar un repasito. Avanzar hacia el fondo en este momento, que ya no tengo agujero, es complicado. Hay que poner la punta del carbide justo delante del punto central de la pieza, del eje, y empujar, ¿eh? Y si va todo bien, entra bien la herramienta, pero puede complicarse bastante, dependiendo de la madera. Vaciar piezas es casi un ejercicio de meditación. Primero voy a acabar esta pared, que está casi terminada. Voy a ir continuando la forma de copa, digamos.
Quitarle un poco aquí. La pared esta está un poco gruesa. Voy a intentar quitarle un poquito ahí antes de que debilitar aquí y que se me mueva demasiado. Bueno, a partir de estos grosores ya, máximo cuidado. Hay que empezar a tener la gubia perfectamente afilada y trabajar muy despacito. Le voy a poner el contrapunto, nada más para que me sujete la pieza. Voy muy despacio porque no quiero hacer presión. Como podéis ver, estoy improvisando, porque normalmente tengo unas gomas que me ayudan a aumentar los tamaños de este tipo de piezas, pero no las tengo aquí, así que en este momento, para ir terminando la pieza, ya deberíamos trabajar un poco con la lija por secciones. No lo voy a hacer porque es un coñazo, pero os lo digo. Entonces habría que coger un pedacito de lija, terminar esta sección con cuidado, apoyándola nada más poquito, y continuamos trabajando hacia abajo. Oh.
Bueno, ahora voy a trabajar al aire, sin contrapunto ya y sin nada, porque con este tamaño podemos. El contrapunto ha sido lo que me ha roto la anterior pieza. Bueno, como la anterior copa se nos ha roto, continuamos con el proceso con esta copa más pequeñita. También trataremos de hacer un espárrago más fino todavía, porque aquí voy a trabajar sin ponerle contrapunto ni nada para evitar el peligro de antes. Vale.